Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en 2 a los Corintios 13, verso 11, a la voz de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana nos hemos acercado, hemos adorado tu santo nombre y ahora, Señor, queremos recibir el consejo de tu amor, que tú seas alumbrando nuestras vidas, que podamos por medio de tu palabra conocer tus bellos y maravillosos atributos, porque nuestro Dios en esencia es amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como algunos ya conocen, los días domingos por la mañana tenemos este estudio acerca de aquellos fundamentos bíblicos para nuestra fe. Es decir, para que usted se fortalezca en su fe, ya que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es que por medio de la palabra usted y yo podemos conocer a nuestro Dios. Tanto que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Pablo dice en este verso, al final de este verso, dice, y el Dios de paz y de amor. Por eso es que en esta mañana quiero volver a hablar algo que ya en este año Dios nos ha permitido tratar, pero quiero ver algunas cosas que por el tiempo no pudimos ver en aquella serie de estudios donde vimos o conocimos a nuestro Dios de amor. Hoy quiero hablar acerca de que nuestro Dios en esencia es amor. Y empiezo este mensaje con una pregunta: ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios es aquel atributo divino que mueve a Dios a darse de una manera libre, de una manera desinteresada a otros, pero ¿para qué? Para el beneficio, para el bienestar de aquellos. Cuando usted y yo leemos las escrituras nos enseñan acerca del amor divino, es decir, el amor de Dios. Porque el amor de Dios es mucho más que una actitud, el amor de Dios es mucho más que una emoción, el amor de Dios es mucho más que una obra, aunque todo esto que yo he dicho, actitudes, emociones, obras, forman parte del amor de Dios, pero es mucho más. El amor de Dios es un atributo de Dios, es decir, es una parte de sí mismo, de su mismo ser, de su propia naturaleza. Dios ama de verdad, pero Él también es amor. Él es la esencia misma de lo que el amor verdadero es. Y todo amor verdadero, cuando hay amor verdadero, es porque fluye de Dios, fluye de Él como su fuente originaria. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de amor. Cuando vemos este atributo, ¿qué nos comunica? ¿Qué nos comunica esta verdad? ¿Qué nos comunica esta declaración de 2 a los Corintios? Nos comunica que este es un atributo de Dios, es un aspecto de su misma naturaleza. En otras palabras, Dios no podría dejar de ser amor, pero tampoco Él puede dejar de ser los demás atributos. La esencia de Él no cambia. Recuérdese que semanas atrás vimos, porque Él dice, porque yo Jehová no cambio. Es decir, que el Dios del antiguo como el Dios del nuevo es amor. Él sigue siendo amor y no podría dejar de ser amor, pero tampoco puede dejar de ser justo. Incluso cuando Dios tiene que operar en su juicio, los juicios de Dios son juicios justos, pero son movidos o son llevados a cabo por el atributo del amor, porque Él sigue siendo el Dios de amor. Todo lo que Él ha hecho, todas sus obras,
sus juicios, sus manifestaciones, todos son manifestaciones de su amor. Por eso es que Dios al que ama, disciplina. Y lo disciplina como aquel que ha tomado como hijo. Aun cuando vemos aquellos juicios que vemos en el Antiguo Testamento, como el juicio del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, uno puede decir, ¿qué Dios cruel? No, Él es un Dios justo. Y aún operó por amor, obró por amor, tanto que Él no destruyó a toda la humanidad. Él preservó la raza humana, preservándola en el único o en el último hombre que en aquellos tiempos había patrones de justicia, que era un hombre llamado Noé. Dios lo hizo aún por salvar a Noé. Cuando Dios saca a Lot de Sodoma, lo libró para que la maldad de esa tierra no se esparza por la demás humanidad. Y es verdad que todos los hombres han pecado, pero el pecado en Sodoma llegó a niveles que llegaron a entristecer el corazón de Dios. Por eso Dios tuvo que determinar, cuando Dios opere en un juicio, Él lo hace en base a su amor, en base a su justicia. Entonces, finalmente, dado que Dios es amor, que Él es el estándar, Él es la regla por la cual todas las demás cosas son juzgadas, así como aquellas manifestaciones de su amor. Todo lo que nosotros podemos ver son manifestaciones de su amor. Hay muchas manifestaciones de su amor. Hoy vamos a ver 2, pero quiero decirle que son muchas las manifestaciones del amor de Dios. Pero todo está bajo la regla ¿de qué? Del amor de Dios. El amor de Dios no es como el amor de los hombres. Y cuando hablamos de que Dios es amor, tenemos que ver que esto ha sido revelado por su palabra. Y Dios utilizó a un hombre llamado Juan, el apóstol Juan. Por ejemplo, él nos dice en Juan 4:24, un versículo muy conocido: Dios es espíritu. Mire, Dios es espíritu. Entonces conocemos por la palabra que Dios es espíritu, pero no solamente es espíritu. Juan mismo luego dice en primera de Juan capítulo 1 verso 5 que Dios es luz. Y más adelante en la misma carta de primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 8 que yo voy a dar lectura, dice así, que es un versículo que en anteriores ocasiones nosotros ya lo hemos escudriñado. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, Dios es amor. Entonces es importante reconocer que las escrituras declaran que Dios es amor y no que el amor es de Dios, porque no todo amor es de Dios. Hay el amor ágape, ese es el amor de Dios. Hay el amor que está en la familia, el amor filial. Ese es un amor que podríamos decir cuyo origen parte de Dios, pero debido al pecado, aquel amor familiar hoy se ha contaminado. Por eso es que usted tiene que pedir a Dios que Dios derrame de su amor en su vida. El amor fraternal, el amor de amigos. Ese es un amor que también podríamos decir precede del amor de Dios. Pero lamentablemente, aún entre amigos, a veces se fallan. Recordemos a los amigos de Jesús. Cuando estoy hablando de los amigos de Jesús, me refiero a sus discípulos. En el momento más difícil, huyeron. Por eso es que usted no tiene que confiar en su amor, tiene que confiar en el amor de Dios. Nosotros no somos salvos por nuestro amor, sino que Él nos amó primero. El amor conyugal, que podríamos decir que parte también de este amor eros, el amor emocional, erótico. Quiero que me entienda que aún el gusto, el atractivo del hombre a la mujer parte de Dios, porque Dios le dio al hombre los sentidos para que él pueda apreciar todo lo que él ha hecho, aún la hermosura de su cónyuge. Por eso es que cuando usted va al libro de Cantares, usted ve el mutuo encanto, la mutua
alabanza del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, y se habla del aspecto físico. Ahora, el aspecto físico no es todo, porque ¿qué dice la palabra del Señor en Proverbios? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero también el amor conyugal se ha deplorado. Ahora todo es por lo físico, todo es por ciertos beneficios, todo es por el bien propio, cuando el verdadero amor no busca lo suyo, sino que busca el bienestar del ser amado, del objeto de su amor. Dios siempre ha buscado que usted y yo encontremos en su amor salvación y vida eterna. Entonces, no piense que el amor es Dios. No, Dios es amor, pero el amor no es de Dios. Pero hay un amor que viene, que procede del Padre Celestial. Entonces, estas dos frases no son intercambiables. No podemos decir que Dios es amor y que el amor es de Dios. Y hablando acerca de la obra de Dios, el universo, todo lo que nosotros conocemos y no conocemos, el universo no fue creado, ni está gobernado por un sentimiento, no está gobernado por una emoción, no está gobernado por una actitud llamada amor, no, sino que está gobernado por el Señor soberano de las Escrituras, quien en su propia naturaleza, en su misma esencia, es amor. Él es el sustentador de todas las cosas. Y en primer lugar, hoy día quiero hablar acerca del justo amor de Dios. Es decir, cómo la justicia y el amor compaginan. Porque en los tiempos que estamos viviendo, en especialmente en estos tiempos la Biblia dice que a lo bueno le van a decir malo. A lo malo le van a decir bueno. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con compartir las ideas, las doctrinas, la filosofía, los pensamientos de este mundo. Porque la cultura moderna ha redefinido el amor. ¿Qué ellos dicen que es el amor? Es la disposición de aprobar o de al menos tolerar toda opinión, todo comportamiento, sin juicio o censura. Es decir, que si yo veo a alguien que está haciendo algo contra la moralidad, contra la ley divina de Dios, yo no puedo decirle a aquella persona, oye, estás pecando. ¿Por qué? Porque yo ya soy un juez, lo estoy condenando. La iglesia no debe de condenar, pero la iglesia tiene que decir, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. En Dios no hay grises, es decir, no hay una mezcla entre la luz y las tinieblas. O eres luz o eres tiniebla. O eres caliente o eres frío. Porque a los tibios, ¿qué va a pasar con los tibios? Mire, hoy la iglesia está entrando en eso. Ay, no, es que vamos a entender por qué se puede abortar. No hay una razón justificable para el aborto. No hay. Vamos a redefinir a la familia porque tenemos que ser amorosos con aquel hombre que nació hombre, pero verdaderamente la mujer. Dios no se equivoca. Dios hizo varón y hembra. Pero en este mundo caído, debido a que los padres no están llevando los principios bíblicos, debido a que las familias han sido contaminadas por el pecado, debido a tanta contaminación y maldad, los más pequeños reciben esa contaminación. Nadie nace siendo un hombre que tiene una desviación sexual. Lo que pasa es que en el ambiente que crece, en las costumbres que hoy el mundo crece, en los ideales que hoy ya crecen, las personas desvían, tuercen el corazón del género humano mucho más que en las generaciones pasadas. Por eso es que la Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará.
El amor verdadero. Y hoy lo que la gente se rige es por sus pasiones y por pasiones desordenadas. Entonces el mundo dice: no, hay que tolerar toda opinión, todo comportamiento sin juicio, sin censura, porque cualquier mención de una norma absoluta de moralidad es considerada que somos de mente estrecha, que somos intolerantes. Cualquier palabra de juicio, de censura, es vista como falta de amor. Por eso es que hoy a veces los pastores ni siquiera pueden llamar la atención a los creyentes. Ay, no, es que el pastor no tiene amor. Yo sé que todo tiene que ser llevado en la línea del amor, pero el que ama va a disciplinar, va a llamar la atención a aquel creyente que se está saliendo del redil. Tenemos que ser muy sabios para dar una exhortación, pero a veces usted va a encontrar en la Escritura, usted va a encontrar algo bien tremendo. Un hombre llamado Nehemías. Oiga, Nehemías no funcionará como pastor hoy día, porque Nehemías le coge los pelos a algunos que se estaban desviando del camino y se los arranca. Chuzo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú, Nehemías? Porque el celo de Dios lo consumía. Con esto no estoy diciendo que los pastores tienen que arrancarle el pelo a los creyentes. Pero es que a veces la actitud de muchos creyentes se está yendo contra los patrones o los principios de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que es el amor de Dios. ¿Cómo es que funciona el que es verdaderamente Dios? Él es el único Dios verdadero. Recuérdese que Dios es el único Dios verdadero. Vimos semanas atrás cuando hablábamos de la integridad. Él es verdadero, Él es verdad y Él es fiel. En otras palabras, Él no va a cambiar. El amor de Dios no cambia. Los principios que rigen el amor de Dios no cambian. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor de Dios y la opinión errónea del hombre? Esto se lo puede resumir en una sola palabra. Y esta es la palabra justicia. Porque el amor se comunica con la justicia. La justicia es un atributo de Dios. Es el atributo que nos muestra un aspecto esencial de la naturaleza misma de Dios. Porque Dios no puede dejar de ser justo, como tampoco puede dejar de ser amor. Él no puede ignorar o dejar a un lado su justicia, ni siquiera en nombre del amor. No es que van a decir: bueno, como tú, yo te amo, te absuelvo de tus pecados sin ningún justo juicio. ¿Qué es lo que hizo Dios? Él nos amó a nosotros, pero nosotros por nuestros pecados estábamos en delitos, condenados a la muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Él no puede dejar o ignorar la justicia, Dios, que es perfecto en todos sus caminos, en todos sus atributos, porque todos los atributos de Dios, su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su omnipresencia, su omnisciencia, los atributos que demuestran su grandeza, como aquellos que demuestran su carácter, todos están en perfecta armonía. No es que uno es más que otro, no que el amor es más que la justicia, no, el amor entra en perfecto equilibrio con la justicia de Dios. El amor entra en perfecto equilibrio con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué Dios hizo? Él, que es perfecto, que Él no se contradice, que Él no se confunde, Él siempre debe de ser un amor justo. Esa es la razón por la que Cristo murió. Esa es la razón por la que Cristo murió. ¿Por qué? Porque en Cristo, ¿qué hizo Dios? Dios no toleró la rebelión del hombre, sino que la confrontó. ¿Y cómo la confrontó? Él hizo un camino para que el pecador se reconcilie con Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mire, Cristo es el camino, pero tanto de ida como de vuelta. ¿En qué sentido? Por medio de Cristo, el hombre se acerca a Dios. Y por medio de Cristo, Dios se reconcilia con el hombre. Cristo es el perfecto mediador entre Dios y los hombres.
En otras palabras, ¿qué nos dice Dios? Él nos dice que estamos equivocados, nos advierte del juicio venidero, pero Él también provee un camino para que seamos perdonados y seamos justos, seamos justificados. Pablo dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recuérdense que leímos que Él dice, el Dios de paz y de amor esté con vosotros. Usted puede ver cómo los demás atributos compaginan, armonizan, bajo la sombra de la justicia, bajo la sombra del amor, bajo la sombra de la paz. Él nos provee, hermanos, Él proveyó un nuevo y vivo camino para que seamos perdonados. Es por medio de la muerte de su Hijo. Es que Dios, el Padre, satisfazó las demandas de su justicia. Tenía que hacerse un justo juicio sobre el pecador. Pero ¿qué hizo? Dios proveyó a alguien que tomara nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Y la demanda fue cumplida. Ahora se puede manifestar plena y libremente su amor a aquellos que en Él confían. Por medio del justo sacrificio, porque en Cristo recayó la ira de Dios sobre nosotros. Por eso nosotros ahora ya no estamos bajo ninguna condenación. Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hechos hijos de Dios en adopción, porque Cristo se dio a sí mismo como ofrenda en olor fragante. Y es que el amor de Dios está desde siempre. Aún antes del sacrificio de Cristo, ¿cómo lo podemos considerar el amor de Dios? Ese amor inagotable que se expresa en una palabra hebrea llamada Gesed. Esta palabra que nosotros la encontramos en la Reina Valera como misericordia. En una traducción, creo que es la Nueva Traducción Viviente, dice su amor inagotable. Miren lo que nos dice el escritor de Éxodo. En el capítulo 34, el verso 6 dice así. Y esta es una declaración de Dios, no es una declaración de Moisés, es una declaración de Dios. Dice así, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Mire, esta palabra también se la puede traducir como en el hebreo como rahum. Estas palabras hebreas, porque entiendan que en el vocablo hebreo hay muchas palabras para una misma expresión, porque el vocablo hebreo es un vocablo figurativo, es decir, coge una figura, en muchos idiomas son así, cogen una figura y en base a esa figura se deriva una palabra. Pero miren, su amor misericordioso. Este amor misericordioso de Dios está ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Usted antes de que venga a Cristo, tal vez no recibía la gracia de Dios en su vida, pero tenía la misericordia de Dios. Por eso es que, ¿qué nos dice el libro de Lamentaciones? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué dice más? Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Qué nos está hablando de su misericordia? Está hablando que Él es compasivo, Él es misericordioso. Y especialmente, ¿con quién es misericordioso? Con los necesitados, con los débiles, con los pecadores. ¿Por quién vino Cristo? ¿Vino por los sanos? Él vino por los enfermos. Y lamentablemente los fariseos no entendieron que ellos también estaban enfermos, porque el pecado contaminó a toda la humanidad. Es verdad que en todo el poder del pecado no obra de la misma maldad. Alguien que desde muy tierna edad comenzó a consumir una sustancia como las drogas va a llevar una vida tremendamente perdida. Pero tanto como para él, como para aquel abogado
que a su manera de ser hace justicia. Pero si no tiene a Cristo, tanto aquel niño que desde muy temprana edad y ahora es un hombre, vive encarcelado en el vicio de las drogas, del alcohol o en cualquier vicio humano, como aquel abogado, como aquel juez que actúa a su manera, pero que no tiene temor de Dios, delante de Dios todos son pecadores. Pero para ambos el Señor ofreció un sacrificio perfecto, justo, en base de su amor, el cual es Jesucristo. Entonces todos nosotros somos pecadores, hermano. Todos nosotros hemos pecado. Pero ¿qué pasa? Ahora el amor, la misericordia y la gracia han venido. Ese amor misericordioso es como de un padre a su hijo. El salmista dice en el Salmo número 103, el verso 13, dice así: como el padre, mire, como el padre se compadece de los hijos. A veces los hijos se merecen ser castigados. Pero el padre, ¿qué dice? Estate en paz. La compasión. ¿Cuántas veces Dios se compadeció de Israel? ¿Cuántas veces el Señor se ha compadecido de nosotros? Que aunque estamos en los caminos de Dios, no le servimos como Él debe ser servido. No le adoramos como Dios merece ser adorado. ¿Cuántos no se esfuerzan pudiendo esforzarse? Yo no digo que se esfuerce más allá de lo que usted no se puede esforzar, pero si usted se puede esforzar más allá de lo que da su fuerza, hágalo para la gloria de Dios, porque Él da fuerzas a los que no tienen fuerza. Él dice: los muchachos se cansan, se fatigan, se cansan, pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro cántico. Él es, como ayer decíamos, el que nos hace vencer a los gigantes. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro libertador. Entonces, hermanos, Él ha ofrecido para todos salvación y vida eterna. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, mire, Jehová de los que le temen. Mucho más, mire. Es decir, para quienes Dios demuestra más de su amor, es para los que le temen. Porque ahora, cuando usted viene a Cristo, usted deja de ser una mera creación. El amor de Dios es para todos, quiero que entienda. Porque ¿qué nos dice en otros versículos? Y quiero avanzar ya mismo a las manifestaciones del amor de Dios. Pero quiero que usted vea que el amor de Dios es para todos, no solamente es para sus hijos. Porque aquí, ¿qué nos describe el salmista? Él describe la relación entre un padre y un hijo necesitado, y todos nosotros somos necesitados. Entonces, en primer lugar, hemos visto el justo amor de Dios. El amor de Dios no es superior que su justicia, no. El amor de Dios está en plena armonía con su justicia. Dios hizo un justo juicio allí en la cruz del Calvario. A veces muchos dicen: la otra vez escuchaba una mujer que entiendo que es atea. Ese Dios cruel que mató a su hijo. No, que fue un Dios cruel. ¿Por qué Dios envió al hijo? Porque el hijo se ofreció. ¿Qué dijo Jesús? Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo la pongo. ¿Por qué el Padre envió a su hijo? Porque nos ama. No significa que Él nos ama más que su hijo, sino que Él sabía, Dios que sabe todas las cosas, Él sabía que el hijo podía soportar la ira del Padre. Él era el único que podía soportar. ¿Por qué? Porque el hijo es Dios todopoderoso. Aunque Él se despojó, es decir, se hizo hombre y recibió, Él sufrió, pero Él estuvo dispuesto. Entonces miren cómo nuestro Dios es un Dios que ha mostrado un justo amor. Pero ¿cómo se ha manifestado el amor de Dios? ¿Cuáles son las manifestaciones del amor de Dios? Como dije hace un momento, sería más fácil, hermanos, contar las estrellas. Recuérdese a Abraham, Dios le dice: cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Quiero decirle que sería más fácil contar las estrellas, los granos de arena en el mar.
que medir, que incluso intentar describir el amor de Dios. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Dice que el amor de Dios es ancho, es tan profundo, es inimaginable su amor, su altura, su profundidad, su anchura, su longitud está más allá de la comprensión. Podemos en parte entender el amor de Dios, pero el amor de Dios está más allá de cualquier comprensión del ser humano, más allá de cualquier grandeza, de cualquier inteligencia. Nunca podremos comprender en exactitud el amor de Dios. Pero aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios, no podemos medir su contenido, no podemos entender toda la plenitud del amor de Dios. Podemos procurar en crecer en nuestro entendimiento en base a muchas demostraciones del amor de Dios. Y yo quiero hablar de dos en particular, pero es que estas dos engloban a todas las demás. En primer lugar, cómo Dios demostró, cómo Dios ha manifestado su amor. Es a través de la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Esta palabra benevolencia podría ser definida como la disposición de buscar el bien a otros, de buscar bendición, de promover bienestar. El salmista dice en el Salmo número 145, el verso 9, dice así: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Mire, luego dice en el verso 15 del mismo Salmo 145, los ojos de Dios, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mire, en el mar hay incontables criaturas, millones de criaturas. No estoy hablando solamente de peces, no estoy hablando solamente de crustáceos o demás animales que uno pueda entender que hay en el mar. Hay seres micro visibles. Pero aún para todos ellos, Dios ha proveído alimento. Jesús dijo que Él se preocupa de las aves del cielo. ¿Quién les provee? A veces no dicen, bueno, es que las palomitas tienen que ir a buscar a alguien en el parque que les tire comida. Pues aún Dios trata con ese impío, con ese pecador, para que les provea. Pero así no haya alguien que les provea. Dios es el sustentador de todas las cosas. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, los versos 44 y verso 45, dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace, mire lo que hace Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Mire cómo se demuestra el amor de Dios. Dios tenía todo poder. Para aquel momento que estaba en la cruz, aquellos hombres que se estaban burlando con su poder hacer que ellos caigan muertos. Pero ¿cuál fue el amor de Dios? Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquel hombre que lo reconoció como su Dios, como su Rey, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel discípulo que tal vez estaba alejado de él, pero le dijo: mira, hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Cuando resucitó no lo reprochó, sino que le dijo: paz a vosotros. Fue a donde Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? El amor de Dios forma parte de la naturaleza de nuestro Dios. Pablo, en Hechos capítulo 14, dice así, Hechos capítulo 14, los versos 16 y el verso 17 declara lo siguiente: en las edades pasadas
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mire cómo Dios hizo en las edades pasadas. A pesar de que todavía no se había hecho realidad el sacrificio de Cristo, ya había una promesa. Pero Dios, ¿qué hizo? En todo tiempo, Él nos proveyó, aunque sea un pan. Él proveyó la lluvia del cielo. Es verdad que a veces Dios cierra la mano y el cielo se cierra. Pero aún Dios lo hace mostrando su justo amor para que el pecador se vuelva a Cristo. Pero Dios nos ha amado. El amor de Dios ha sido demostrado, su benevolencia ha sido demostrada hacia todas las criaturas que Él creó. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios no solamente quiere que usted sea criatura, sino que ¿cuál es la otra gran demostración? Su mayor demostración, podríamos decir, fue la que Dios entregó a su Hijo. ¿Ahora para qué? Para salvación del pecador, para salvación de aquella criatura que había sido contaminada por el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice allá en San Juan capítulo 3, el verso 16 y 17, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el mismo escritor de San Juan, en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 8 y al verso 10 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación. En otras palabras, ¿qué significa? Que cuando alguien viene, así como aquel publicano que entró en aquel templo a orar, ¿qué decía este publicano? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esta palabra propicio tiene mucho significado. Hoy ya quiero hablar de uno de ellos. Significa que Dios nos vea de una manera diferente. Cuando Dios nos vea, me ve a usted, la ve a usted, me ve a mí, pero bajo el sacrificio de Cristo, Él nos ve como sus hijos. Él ve en nosotros a su Hijo que dio su muerte en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ahora somos propicios a Él. Él envía de su amor, de su gracia, de su paz, de su gozo, de su Espíritu sobre nuestras vidas. Y Él nos levanta y hace de nosotros nueva criatura. Ahora Él nos ama. Y ahora ya no somos hijos de ira, ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos amados, somos hijos, somos amados, somos bendecidos, porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, un versículo sumamente conocido, dice así, el verso 6 al verso 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Tal vez alguien dé su vida por un justo. Yo le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted tiene un hijo bueno, en el sentido de que es un hombre que teme a Dios. Porque bueno, solamente Dios. Pero un hombre que teme a Dios, un hombre que busca vivir bajo los patrones de justicia, pero se enferma. Y tal vez la única manera de que esta persona viva es que se le done el corazón. Tal vez un padre,
tal vez un hermano, tal vez un ser que lo ama, y viendo que este es un hombre de justicia, diga, yo voy a dar mi corazón. Ayer yo le contaba a la iglesia un caso que a mí me sacudió mucho y que pasó en las asambleas de Dios. Hace algunos años atrás llegaron una pareja de misioneros a la iglesia de Cuenca. Ellos venían de Brasil, aunque anteriormente había estado en Indonesia predicando el evangelio. Cuando ellos vinieron, era una familia conformada de 3 personas: el pastor, su esposa y una pequeña de aproximadamente unos 2 años. La esposa de aquel pastor, en cierta ocasión que predicó en la iglesia en Cuenca, me recuerdo como que si hoy lo estuviera viendo, al lado estaba la niña. Me recuerdo que estaba con un vestido como rosadito, y la niña estaba al lado de la mamá en la falda, no se despegaba la niña. Ellos fueron enviados a predicar en el cantón Cañar de la provincia de Cañar. La hermana tenía la costumbre de todos los martes ir al culto de oración por la tarde. Iba con su bebé, con su niña. En el viaje de Cañar para Cuenca, la cooperativa Cañar sufrió un accidente. Y la hermana más adelante contó en un testimonio que ella veía que una lata le iba a atravesar a ella. Pero la niña, que en ese tiempo tenía cerca de 3 años, se interpuso por su madre. Y ella recibió la lata y dio su vida en amor a su madre. Una nena de aproximadamente 3 años demostró una muestra tan grande de amor. La Biblia dice que hay un amor que es tan grande, que es aquel que uno dé la vida por sus amigos. Pues hay un amor mucho más grande, el amor de Dios, porque Él no solamente dio por aquellos que le aman, sino por aquellos que no le aman. Un hombre, como dice Pablo, podría dar la vida por aquel que ha mostrado justicia, que ha mostrado bienestar. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Mas Dios, mire, voy a leer el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más grande manifestación de amor? Dios nos amó cuando éramos pecadores. Dios muestra su amor para aquellos que no van a venir nunca a sus caminos. El amor de Dios es para todos. Pero ¿qué vamos a hacer con el amor de Dios? Gracias a Dios que lo hemos aceptado, pero ahora Dios quiere que usted y yo caminemos en base a ese amor. Y concluyo este mensaje con estas palabras. El amor de Dios hacia su pueblo redimido es tan grande que incluso cuando éramos pecadores, Él envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, ahora que hemos sido justificados, ahora que hemos sido santificados, ahora que hemos sido redimidos, ahora que estamos en este proceso de regeneración que ha sido en base de su muerte, podemos estar totalmente seguros de que seremos salvos de la ira. Pero para que usted pueda decir que estoy totalmente seguro, viva apegado a Cristo. Cristo, como dice más adelante el escritor, Él es el ancla de nuestra segura salvación. En Cristo estaremos seguros de que seremos salvos de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero en el día del juicio final. En resumen, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, podemos descansar seguros de que nuestra segura salvación perdura en Él. No perdura en nuestro amor, perdura en el amor de Cristo que no tiene falla. Permanezca en el amor de Dios, permanezca en la obra de Cristo que Él ha hecho su vida, porque sin Cristo nada somos. Es por medio de la obra redentora del Cristo justificado, del Cristo resucitado, del Cristo que es amor, del Cristo que es justicia, es que hoy nosotros hemos sido salvos. Dice Hebreos
7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos salvación eterna. Cuide la salvación. Un gran predicador llamado A.W. Tozer, él ya falleció, pero él decía acerca, o él describía así el amor de Dios. El amor de Dios es una de las grandes realidades del universo. Es un pilar sobre el cual descansa la esperanza del mundo, pero también es personal e íntimo. Dios no ama a las poblaciones, ama a la gente. No ama a las masas, sino a los hombres. Nos ama a todos con un inmenso amor que no tiene principio ni fin, porque nuestro Dios en esencia es amor. Amén.